soy Javier Cañada y hoy os voy a hablar del aprendizaje y de la educación musical, es decir, cómo aprenden los músicos a tocar. Lo más parecido a una clase en el ámbito musical es una banda o una orquesta, que son agrupaciones en las que se toca una obra conjuntamente. Estas agrupaciones pues se componen por una parte del director, que se podría interpretar como el maestro, y por otro lado de los músicos, que serían los alumnos. Los músicos podríamos identificarlos como alumnos competentes, ya que por un lado desarrollan habilidades prácticas, por otro lado actitud crítica y reflexiva, luego también saben trabajar en equipo y también gestionan su propio aprendizaje. Cuando hablamos de desarrollar habilidades prácticas, significa que cada músico tiene que saber a la perfección tocar su instrumento, para que así sus habilidades se noten en las ejecuciones técnicas y expresivas. Un músico tiene una actitud crítica y reflexiva, ya que sabe analizar y evaluar sus propias interpretaciones. Además, no solo toca partituras, sino que también sabe cómo mejorar continuamente. Por otra parte, también es capaz de interpretar y buscar nuevas formas de crear música. Un músico competente sabe trabajar en equipo, ya sea en bandas, orquestas o también en procesiones. Tiene que comunicarse con los demás músicos y además tiene que seguir las direcciones del director. Los músicos no solo dependen de su maestro o de su director, sino que también gestionan su propio aprendizaje. Estos gestionan su aprendizaje sabiendo cómo mejorar sus debilidades, organizando sus prácticas y sus horas de estudio, y también pueden establecerse sus metas para que ellos mejoren. Si pensáis en una banda, ¿qué se os viene a la cabeza? A mí se me viene un grupo de músicos que se tienen que complementar fácilmente y de manera adecuada para así poder lograr un objetivo final. Y ese objetivo final sería tocar bien una obra. Entonces, ese aprendizaje nosotros lo llamamos aprendizaje cooperativo, ya que se necesitan todos los integrantes del grupo para poder llegar al objetivo final. Por ejemplo, si alguien se ha olvidado de las partituras, algún músico se equivoca o tiene algún error en algún pasaje, o también algún fallo de algún solista, esto afectaría a todo el grupo en general, que afecta a que la obra se realice correctamente. Ahora, esto sería diferente en grupos más grandes, porque sinceramente no hace falta que toques bien todo a la perfección, ya que siempre puedes tener algún error y la gente no lo va a notar, y más si hay más gente que hace el mismo papel que tú. Seguramente, si alguno de vosotros habéis sido músicos alguna vez, habéis cometido algún pequeño error. Ahora os voy a explicar cómo realmente aprenden los músicos y qué técnicas utilizan. Para ello me voy a basar en dos. Por un lado encontramos el conductivismo y por otro lado el cognitivismo. El conductivismo se utiliza sobre todo en las primeras etapas de los niños, sobre todo en esas etapas de aprendizaje musical en las que se debe conocer adecuadamente el instrumento y empezar a tocar notas para que vayan practicando y vayan invirtiendo el tiempo y así mejorar sus técnicas. Eso sí, esta técnica se basa mucho en la repetición, ya que los músicos, aunque sean un poco más avanzados, tienen que estar practicando y repitiendo todos los pasajes para que les salgan de forma correcta y adecuada, y así complementar una buena obra entera. Todos estos músicos tienen que ser reforzados positivamente o negativamente, o también pueden ser castigados tanto de forma positiva o de forma negativa. Así que ahora os voy a hablar de los refuerzos y de los castigos. Por un lado, de los refuerzos, que están los positivos y negativos. Los positivos. Los refuerzos positivos implican dar algo agradable cada vez que alguien se comporte de buena manera, de forma adecuada. Es decir, un ejemplo básico sería que si un alumno toca bien una obra, el profesor le dé cumplidos y le elogie. Un ejemplo también podría ser que le dé chucherías o alguna cosa que para él sea significativa y que eso haga que se motive y que él se sienta reconfortado y así pueda mejorar su aprendizaje día a día. Y esto hace que siga mejorando su técnica. Por otro lado tenemos los refuerzos negativos, que implican eliminar algo desagradable para que esa conducta aumente. Por ejemplo, si estás en una banda y a nadie le gusta, lo normal, que le rectifiquen, que le digan sus errores, que les dejen en evidencia. Esto va a provocar que ese músico, para evitar esas risas y todo eso, estudie más y mejore por sí mismo la técnica y la interpretación, para que así el director no le diga nada y esté contento de él y de que sabe tocar todo perfectamente. Por otro lado, seguimos con los castigos.
Están los castigos positivos y negativos. El castigo positivo implica dar algo desagradable, pues eso se produce para así eliminar una conducta. En cambio, el negativo lo que hace es que implica quitar algo agradable para así evitar la conducta. Un ejemplo clave sería: un músico no toca bien una partitura o alguna obra pues que le haya mandado el profesor. Pues el profesor lo que va a hacer en este caso será darle algo desagradable, como por ejemplo obligarle a que esa partitura la repita muchas veces y la practique muchas veces para que así se produzca esa sensación de incomodidad y frustración. Y pues eso va a hacer que con el tiempo el alumno mejore y mejore cada vez más repitiendo pues este pasaje. Ahora ya hemos acabado con el conductivismo y vamos a hablar del cognitivismo. Lo que hace es estudiar los procesos mentales internos de cada individuo, como por ejemplo puede ser la memoria, la percepción, la resolución de problemas, el razonamiento y el pensamiento. Pero bueno, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con los músicos? Por ejemplo, un pianista no solo sabe tocar el piano, sino que también sabe leer e interpretar adecuadamente una obra. Es decir, sabe conocer el ritmo, la dinámica, la relación entre los acordes, la armonía. Pues todo esto se ve mejorando con el paso del tiempo. Cuanto más se mejora su capacidad de tocar, más aumentan estos conocimientos y más se adaptan a obras que sean mucho más difíciles. La memoria ayuda a los músicos a categorizar y a organizar la información. Es decir, un músico, cuando ya lleva bastante tiempo tocando la misma obra, al final, pues se la sabe de memoria y la puede tocar hasta con los ojos cerrados. Por último, los músicos también saben organizar las obras y segmentarlas pues para que ese estudio sea más eficiente. Como por ejemplo, una obra, a lo mejor coges pues varios pentagramas y los estudias. Pues hasta que no terminas el primer pentagrama, no estudias el otro pentagrama. Entonces hace que ese estudio lo hagas desde el principio hasta el final. Y así pues adquirir una gran técnica de estudio. Una vez explicado todo esto, pues os voy a poner una pequeña entrevista para que veáis cómo un alumno que toca el piano hable de sus técnicas de aprendizaje y de sus métodos. Hola, soy José y actualmente toco el piano y he terminado el conservatorio de percusión. Pues a la semana dedicaré entre unas 2 o 3 horas a mi instrumento, que es piano, y cuando hacía percusión también dedicaba unas 2 o 3 horas, o incluso un poco menos porque tenía que ir al conservatorio porque estaban los instrumentos ahí. Y considero que al menos tienes que cumplir esas horas para poder llevar al día todas las lecciones que te dan. Utilizo los métodos de aprendizaje que me dice el profesor, que va dependiendo del tipo de lección que sea. Por ejemplo, si es un estudio, si es una sinfonía, si es cualquier cosa, tiene su método de aprendizaje distinto. La mejor manera de que un niño aprenda un instrumento, yo creo que es que vaya poco a poco y se le vaya introduciendo los primeros conceptos de la música, de lenguaje musical, luego también del instrumento en sí, pero poco a poco, y cuando esos conceptos los tenga ya dominados y los entienda, ir pasando a más dificultad. Yo creo que esa es la mejor manera y la más eficiente para aprender un instrumento.